Buenas noches, mi nombre es Yaneri Jiménez Santibáñez, soy del primero B y les voy a exponer las corrientes psicomotrices de Jean Le Bourge, de Bernard Autier, de Pic y Bayer y la sociomotricidad de Pirret-Parlevas. Jean Le Bourge, el francés Jean, fue formado como profesor de educación física en el Centro Regional en Dinard en 1947. Como deportista y por el interés en profundizar en el movimiento humano, estudió medicina y se especializó en kinesiología. También fue licenciado en psicología. Le Bourge fue creador desde 1966 del método de psicoquinética. También orientó cursos de psicomotricidad. El pensamiento de Jean se puede sistematizar en dos etapas. La primera, en educación física científica, con sus trabajos publicados en 1952, 1959 y 1961. El primer objetivo, que es esta primera etapa, se relacionaba con el método médico, con la gimnasia correctiva y era el desarrollo normal del niño y la búsqueda de actitudes correctas. El segundo objetivo se correspondía como el método natural base a las costumbres del gesto y moral. El tercer objetivo era la iniciación deportiva. El segundo momento, la segunda etapa, fue la creación del método de la psicoquinética, consignada en 1966, 1971 y 1987, que se instaura como educación por el movimiento dentro del contexto, que es la psicomotricidad o fisioterapia. El segundo es la creación del método de la psicoquinética o educación por el movimiento en 1966, como ya bien lo plantea. Este método lo crea el autor fuera de la educación física e intenta crear una ciencia del movimiento que pueda ser aplicada tanto en educación física como en psicomotricidad o fisioterapia. Esto es lo que nos dice Le Bourge de su corriente psicomotriz. También uno de los pensamientos el pensamiento base de Jean Bourge fue la psicomotricidad, que se considera al ser humano como una unidad psicosomática que está conformada por dos componentes. De una parte, el término psique, que hace referencia a la actividad psíquica, incluyendo lo cognitivo y lo afectivo, y de otra parte, el término motricidad constituye la función motriz y se traduce fundamentalmente como movimiento. El pensamiento se inscribe en la corriente francesa de la psicomotricidad en el ámbito de la educación psicomotriz, como es la base del pensamiento. Esta corriente intenta hacer una interpretación de cuerpo y mente y se concentra su tarea en el ámbito reductivo y psicoterapéutico, aunque hoy en día la psicomotricidad es entendida como la educación del movimiento. Se presenta en la curricular, más en el sistema educativo. Como también tenemos a Bernard Autier, propone una corriente basada en la educación vivenciada, la cual plantea recurrir al movimiento medio de aprendizaje y proporcionar el paso a la vivencia motriz, a lo abstracto, lo cual es una pedagogía basada en el análisis, la escucha y la observación del movimiento, respetando la libertad del niño. Asimismo, se debe procurar que el pequeño se disfrute de distintas situaciones y ambientes educativos, como un ser global que se expresa mediante acciones corporales y aprende a través del descubrimiento.
Esta se basa en la pedagogía del descubrimiento y el juego espontáneo. La educación vivenciada que propone en 1977 organiza la acción de forma espontánea, libre, corporal. El maestro sugiere el hallazgo de una noción básica que es vivenciada mediante nuevas situaciones. Se basa también en otros principios como la pedagogía y descubrimiento del juego espontáneo, que fue ya lo que les comentaba. En relación a la primera, la memoria del niño es importante, pero lo que realmente podrá asimilar o integrar en sus procesos de pensamiento será aquello que él puede descubrir por sí mismo. En cuanto al juego, el autor, que es Bernard Aucoutier, nos dice que considera que a través de los niños descubren su entorno, expresan cómo se sienten e interactúan con su propio cuerpo, con los objetos y otros iguales. Por ello, el pequeño, mediante el juego, no solo va a disfrutar, sino también va a interpretar al mundo y hacer aprendizajes nuevos. Como bien, tenemos a Pick y a Bayer, son dos filósofos. La educación y psicomotricidad en educación. La educación psicomotriz se opone a la educación y reducción física tradicional y la define como una acción pedagógica y psicológica. Propusieron dejar a un lado términos como deficiencia o retraso mental y optaron en sustituirlo por el concepto inadaptación. Estos autores son profesores de educación física y dos grandes figuras de la historia de la psicomotricidad en la educación. La educación motriz se opone a la educación y reducción de física tradicional y se define como una acción pedagógica y psicóloga. Propusieron que hay que tener en cuenta tres aspectos de la educación psicomotriz. Presentaron como fundamento la acción educativa del niño, educación del esquema corporal, el niño ante el mundo de los objetos y el niño ante el mundo de los demás. Podemos desarrollar aspectos de la personalidad o la afectividad, la cooperación, el conocimiento de sí mismos y de los otros. En definitiva, la educación a través del cuerpo permite al niño favorecer su integración corporal y social. Otras grandes capacidades relacionadas con la inteligencia interpersonal. Y si bien también tenemos la sociomotricidad de Pierre Perlavaz. Esta nos dice, para Perlavaz, el término de psicomotricidad tiene el mérito de haber dirigido la atención hacia la persona como ser susceptible de desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales a través del movimiento. La sociomotricidad hace referencia a una interacción con otros seres, pero cuando si se da una relación interactiva, se está hablando de una acción sociomotriz. Como bien dice, mientras el término psicomotricidad alude a acciones ejecutadas por un solo objeto, la sociomotricidad hace referencia de que el niño va a interactuar con otras personas, no nada más con sí mismo. Son muchos más, porque nos dice que cuando no hay interacción con ellos mismos, no se desarrolla la sociomotricidad, que es una de las corrientes psicomotrices que el niño debe de desarrollar hacia la persona como ser susceptible de desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales a través del movimiento.